Hola, ¿qué tal, gente? Amigos de podcast, Ventanas Podcast, somos nosotros, Ale, Marito, Barito y José Soto para ustedes. No, sea bárbaro. No les gustó la... No, pongámonos serios. No les cuadró. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en Ventanas Podcast y esto no es Ventanas Podcast. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Estamos complacidos de tenerlos ustedes con nosotros hoy. Gracias porque sabemos que nos están dando seguimiento. Hoy tenemos un tema bastante interesante, como bien lo hemos estado mencionando durante estos días. Y una de las cosas más importantes que queremos, como hemos dicho anteriormente, es que queremos crear valor. Creemos que este programa, este podcast está hecho para crear valor. Y esa es nuestra misión principal. Entonces, hoy tenemos el episodio 2 de Ventanas Podcast, que le titulamos Obra Social, ¿se puede publicar o no? O sea, ¿se puede publicar en redes sociales o no? Hoy estamos muy emocionados porque hemos conversado un poquito anteriormente sobre esto y estamos muy complacidos con que sabemos que profundizar este tema es muy importante. No sé, ¿quién quiere comenzar con el tema? ¿Alguno de ustedes? Bueno, quizás a mí es el que más me preocupa, ¿verdad? A nivel de iglesia, porque la obra social no solamente la hace la iglesia, sino que conocemos Teletón, por ejemplo, conocemos un montón de gente que hace obra social, pero no sé por qué la obra social, a diferencia de estos otros medios que hacen obra social, la iglesia sí es muy criticada cuando hace difusión de su obra social, y por eso me preocupa. Uno puede leer en Mateo capítulo 5, 13 al 16, que Jesús nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero que si la sal pierde, se vuelve insípida o pierde su sabor, ¿cómo va a recobrar ese sabor? Y que ya no sirve para nada, sino que para que la gente la deseche y la pisotee. Y de continuo Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, y por el contrario se pone en la repisa, en alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Y culmina Jesús diciendo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces la idea de ser sal y luz es muy, muy interesante. La sal en aquel entonces era un elemento indispensable para muchísimas cosas. Lo es hoy también, pero creo que en aquella época era muy importante. Servía para limpiar, por ejemplo, a un bebé recién nacido, lo usaban. Apenas nacía un bebé, se le hacía una frotación con agua y con buena sal para limpiar y desinfectar al bebé recién nacido, para sazonar alimentos, para purificar o preservar alimentos por más tiempo. Cuando ya no servía, ahora hay que recordar, la sal en aquellos tiempos no era como la nuestra, que se saca de evaporar agua de mar, ¿verdad? El agua salada, sino que se iba a ciertos depósitos donde caía agua salada del mar y se juntaban trozos muy solidificados y que venían entonces revueltos con tierra y otras cosas. Entonces no era del todo pura. Entonces por eso es que Jesús dice que pierde el sabor, porque se usaba esa piedra, por ejemplo, para sumergir quizás en un guiso y al rato ya había soltado toda la sal y aquello era otros minerales menos sal, entonces ya eso no servía para nada. ¿Y qué hacían con eso? Lo usaban para tirarlo afuera en la calzada y amacizar más el terreno, quizás para adoquinar el camino. Así que no era tan fácil conseguir sal como nosotros la comprendemos hoy. Entonces por eso Jesús dice que si ya no sirve para nada, entonces se bota. Entonces el cristiano que no está cumpliendo con su función de preservar la moralidad de lo que es Dios y todo lo que es Dios no lo puede preservar en la sociedad, no está sirviendo, o sea, no está siendo de utilidad. La luz, igual significa muchísimo en aquella época, obviamente estamos tan acostumbrados a la electricidad nosotros que le sacamos muchísimo provecho a las 24 horas del día. En aquella época apenas oscurecía, pues ya se acababa la actividad, había que recurrir a las lámparas y todo esto. Los edificios que se construían con piedras calizas, muy blancas, eran difíciles de ocultar en una colina, porque apenas le pega la luz del sol, es muy visible desde lejos una ciudad.
Entonces Jesús habla de eso, de que nosotros tenemos que ser visibles. No podemos escondernos. El discípulo de Jesús tiene que reflejar lo que Dios es. Y de eso se trata la luz. Ahora, no es algo que nosotros tenemos, es algo que nos es dado. Jesús dice que nosotros somos sal y Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Nuestro ser debe ser eso. Entonces, tenemos que partir de ahí cuando hacemos obra social. El que lo está haciendo, tenemos que partir de la premisa que hace obra social de cualquier tipo, ya es luz y es sal. Y es luz legítima y sal verdadera. Uh-huh. Porque entonces, como leíamos una encuesta que hizo con sus alumnos, Alejandro, se nos dice que está bien hacerlo siempre y cuando la buena intención de la persona sea honesta, ¿verdad? Que no sea como para hacer más negocio o para crear imagen y ganar muchos likes, ¿verdad? Sí. Sino que entonces lo hacemos porque somos luz verdadera. Pero no, está muy bien el asunto, pero yo creo que desde mi ventana, por decir algo, no va a haber obra social si no va a haber gente para hacer esa obra social. ¿Me explico? Y el otro pasaje es Jesús cuando aquella mujer le está dando, está derramando el vaso de un perfume muy, muy fino, uh-huh. Y entonces Jesús dijo, déjenla, porque pobres los tendrán toda la vida. O sea, la gente necesitada va a estar siempre. Entonces, para mí, ahí es donde empieza la obra social. La obra social, desde mi perspectiva, es la necesidad que va a haber en el mundo siempre, ¿verdad? Y Jesús lo destacó de esa manera, y por más millonarios que haya, y por más gente que haya mucha plata, siempre alguien se va a agarrar para la obra social. Sin gente necesitada, no va a haber obra social, no va a haber iglesias, no va a haber cosas. Yo creo que esa es la otra parte de lo que vos estás hablando de luz y de hacerla, ¿verdad? Entonces, pienso yo que lo que primero que tenemos que hacer es cómo realmente nosotros queremos llegar a la gente necesitada, ¿o no? O la iglesia quiere llegar a... El punto al que quería llegar primero, antes de pasar a esa parte importante que tocas, es que Jesús nos está diciendo que es válido difundirlo, porque dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero cuando dice que lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu mano derecha, ¿dónde queda eso? Sí, pero eso es otro contexto. O sea, no se vale sacar versículos de su contexto para luego usarlos como pretexto, ¿verdad? Me agarro de este versículo, de este pasaje que es muchísimo más complejo que un simple versículo, más fuerte, y donde se nos está exigiendo que los discípulos seamos una luz de tal manera que la gente pueda ver nuestras buenas obras, no las obras de Dios, dice nuestras buenas obras, vuestras buenas obras, para que Dios sea glorificado. Entonces, yo lo hago para que Dios sea glorificado, y no para tener más likes en mi página. Pero qué tirada, o sea, si lo hace la Teletón, todo está bien y todo el mundo aplaude, pero si una iglesia va y hace una buena obra social y lo publica, entonces es criticada. De que, o el gobierno. No sé. Sí, bueno, yo creo que ambos, a veces el gobierno, empresa privada, y a veces también los mismos pastores de iglesias quieren validar su ministerio haciendo esa publicidad, ¿verdad? Para decir, ok, nosotros sí hacemos algo. Y yo creo que es válido, de cierta manera, que el mundo pueda darse cuenta que las iglesias de verdad no están muertas, ni que son un negocio, como algunos dicen, donde solamente captamos dinero para que engordarnos nosotros y viajar por el mundo o gastar. Entonces es válido, sí, que la gente pueda ver y apreciar que las iglesias están haciendo una obra importante. Ok, ese es el contexto de cristianos, ¿verdad? Porque también está el otro punto que conversábamos anteriormente, y es que el cristianismo protestante, como tal, tiene una línea de salvación o de gracia, ¿verdad? Donde esta línea va enfocada hacia que si acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, que si estoy enfocado en que Cristo es Dios, mis obras no me hacen ganarme el cielo, ¿verdad? O la eternidad. Pero hay un estudio que está por ahí, que habíamos revisado anteriormente, que todas las demás religiones, contando la apostólica romana, habla sobre también el tema de la gracia, de las obras de gracia. O sea, yo tengo que hacer obras
o tengo que ser bueno para poder tener, o ya sea renacer en otra cosa, ¿verdad? O más bien la palabra no sería renacer, sería cuando alguien renace en una, ¿cómo es? Reencarnar, perdón. Reencarnar en una cucaracha, o reencarnar porque hice buenas obras, porque fui bueno O en peor, la tierra. reencarnar en un sapricista. O reencarnar en sapricista. Ok, hasta aquí yo creo. Entonces, el tema aquí es que nosotros en este enfoque que estamos dándole a esto, hemos hablado también de que hay un espectro de personas que buscan de alguna forma, ya sea grabar o documentar las buenas obras que hacen, ¿verdad? O las cosas buenas que hacen, para que alguien, ya sea un Dios, ya sean las personas, o si por alguna razón, si llegamos a la eternidad, o si llegamos a algún lugar que no es la vida, por lo menos se acuerden de lo que yo hice. Es como entender o explicarle a la gente que yo, vean, por favor, vean que yo sí hago buenas obras. Sí. O ganarme algo, ¿verdad? Voy a ser bueno para que Dios sea bueno conmigo. No, yo lo veo diferente. Un ejemplo, si estamos hablando de buenas obras, si estamos metiendo en las redes como tal, que es mucho de nuestra época, porque yo no me imagino en el Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús, los apóstoles grabándole cuando dio los 5,000 panes a los 5,000 y comenzó a dar peces y todo. Entonces la gente, Jesús va y le da a todas esas personas 15,000, y ellos se quedaron porque sabían que andaban buscando a Jesús. Jesús se va de la barca, se va al otro lado, y todos andaban buscando porque había una necesidad, ¿cómo se llama? Material. Yo creo que es igual. Un ejemplo, una iglesia, y podemos poner donde yo estoy, entonces resulta que nosotros ayudamos a mucha gente, entonces sale un comentario diciendo que eso se hace en secreto. Entonces, la pregunta que me viene a mí es, ¿esa persona que hizo ese comentario está haciendo obra social o no? Porque para mí, si está haciendo obra social, no va a poner el comentario, ¿me explico? Entonces, para mí es como ir más allá. ¿Por qué es que yo hago el comentario de que por qué están haciendo obra social? ¿Será que le pegó muy duro porque él no está haciendo obra social? ¿O la iglesia donde está no está haciendo obra social? Entonces, aquí el fin es, ¿para qué lo estoy poniendo en las redes? Para que otras personas se apeguen a mí y que puedan contribuir a la obra social como tal, o simplemente es el ego mío que está dañado y entonces yo no quiero que ninguna iglesia porque yo me voy a ver, ¿cómo se llama?, expuesto de que yo no estoy haciendo obra social. O tal vez esa persona Amén. sí está haciendo obra social para él. O sea, tal vez lo que él hace es suficiente y él lo hace de alguna forma en silencio y él quiere que todos sean igual que él, tal vez, puede ser el otro punto de vista. Ale había hecho un pequeño estudio, había hecho un aporte de la obra social de Jesús, de cómo la hizo y cómo fue que él Sí. todo lo ocultaba. Digamos, fue muy interesante porque yo quiero verlo desde mi ventana, de mi perspectiva, como una persona que soy creyente, más no soy metido nada en liderazgo, ni nada metido en una iglesia, sino me dedico a otras cosas. Pero entonces me puse hice un pequeño estudio rápidamente del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Del primer libro que está en el Nuevo Testamento, y comencé a analizar capítulo por capítulo, y cada vez que Jesús hacía una labor social, ¿verdad? Ajá. Jesús siempre daba prédica, inicia su ministerio dando una prédica de arrepentimiento, y lo primero que hace es buscar su equipo de trabajo, ¿verdad? Que son a Pedro, a Andrés, Jacobo y Juan. Y bueno, y él cada vez que hacía algo y ya comienza a sanar enfermos, ¿verdad? O ciegos, o sacar endemoniados, siempre lo que dice es, ve, presenta tu ofrenda, pero no le digas a nadie. Y hasta en la Biblia dice textualmente, rigurosamente, no le digas a nadie. Uh-huh. Él lo dice, pero no pasa eso, ¿verdad? Porque los que van quedan tan sorprendidos de lo que hizo Jesús que difaman, ¿verdad? Entonces, cuando él empezó a predicar en Siria y sana gente, de una vez se hizo famoso. Lo hacían, ellos lo hacían. ¿No le hacían caso a Jesús? No le hacían caso a Jesús. Ellos hicieron fama de eso. Y siempre el ministerio Jesús fue así, sobre sanación, prédica, sanación, prédica. Eso nos lleva a otro aspecto de este asunto, es decir, Jesús no está pidiendo o exigiendo que no lo cuenten en el sentido de que esté malo divulgar que algo bueno ha sucedido en la vida de uno, que ha pasado algo. Exacto. Sino que es lo que los teólogos llaman el secreto mesiánico o el misterio mesiánico, que Jesús no quería que la muchedumbre se adelantara
A los hechos. a nombrarlo rey, meterlo en una carrera política, porque la gente estaba entusiasmada, obviamente, está recibiendo comidita gratis, sin moverse, sentaditos en el zacate, en la zona verde y todo el asunto. Entonces, claro, hay una multitud que de repente ve que ahí hay pan, que ahí hay pescado y ya hay sanidad. Entonces las multitudes van detrás de él y ya están hablando de que si no será este el Mesías. Y el Mesías en aquella época se pensaba como una figura política, que iba a llegar a ser rey de Israel. Y Jesús no quiere eso y por eso prohíbe. O sea, mejor no lo hagan porque esto echaría a perder mi ministerio ahorita, ¿verdad? Entonces, creo que Jesús no está impidiendo que que hagamos difusión de esto. Pero sí hay, y eso me lleva al otro punto de la obra social, de que hay que a veces discernir, porque hay gente que se arrima a las iglesias solo para recibir ese tipo de cosas materiales. Claro, son filas. Demen comida, demen esto, demen lo otro. Y se ¿verdad? enojan. Y se enojan porque no se les da. Y nosotros entonces no lo estamos haciendo por eso, lo estamos haciendo con discernimiento de que hay personas realmente necesitadas en este país y que necesitan de alimentos o de una ayuda médica de algún tipo, ¿verdad? De hecho, perdón, Alejandro, en esa investigación vos viste si Jesús dio dinero. No dio dinero, pero sí dio de comer, siempre los proveyó, ¿verdad? Pero era muy magnífico porque, bueno, cuenta que fueron primero 5,000 hombres y después 4,000 hombres, y dice, sin contar niños y mujeres, y generalmente esos hombres tenían, digamos, familia, ¿verdad? Sí, su Entonces, marimba, usted, la marimba por claro, atrás. usted se puede imaginar la magnitud de un evento desde que está hablando, digamos, a 10,000 personas, multiplicámoslo solo por 2, a 10,000 personas multiplicando el pan, ¿verdad? Eso era algo increíble. Entonces, sí, Jesús hacía una labor social, se compadecía a la gente, pero también les predicaba. Ahora, les decía. perdón, eso me lleva a mí al segundo punto. Hay un chavalo en YouTube que calificó como un comportamiento humano, no sé, él sacó de algún otro lado también, debe tener otro nombre, de hecho sí creo que así es, hay otra persona que le ha puesto otro nombre, y hay un libro también que habla sobre eso, que es sobre redes sociales, y hablan sobre, este señor Carlos Muñoz habla sobre el gemelo guapo, que en conclusión, el punto de vista de él es que nosotros tenemos dos personas, o sea, somos la persona que sale en redes sociales, ¿verdad? La persona que sale en Instagram, la persona que sale en Facebook, la persona que se toma buenas fotos, ¿verdad? En la red social, y otra cosa es la persona en lo privado, ¿verdad? En su trabajo, en su familia, con sus amigos, con quien sea. Entonces, ese gemelo guapo que tienen las personas, esa es la persona que nunca va al baño. Es la persona, ¿verdad?, que no se enfermó, es la persona que siempre anda maquillada, es la persona que siempre anda bien vestida, es la persona que come solo en lugares lujosos, ¿verdad? Es la persona que siempre da a los demás, es la persona que para el carro grabándose, ¿verdad? Donde se para y va y le da Que nunca se limosna a pelea con alguien. su esposa, para nada. El selfie, Que nunca se pelea con su esposa, para nada. Que nunca y se sale selfies con Bueno, filtros. ese es José, la verdad. Que sale con los selfies con filtros y todo, o sea, lo que exponemos en redes. Exacto. Lo que exponemos en Entonces redes. tenemos dos personas en una sola, ¿verdad? Y muchos de los homicidios que han sucedido y suicidios que se han dado a nivel global, es parte de que toda la juventud, los niños nacen desde ahora con 10, 12 años y tienen teléfono celular. Arrancan con TikTok, después Snapchat, después van pasando. Y si no reciben likes, hay un tema bien pesado a nivel de autoestima donde se dañan. Entonces, eso lo podemos hablar en otro programa, pero el punto aquí es que sabemos que muchas personas que aparentan dar mucho, ¿verdad? Y que en fotografías, en videos, en redes sociales son un pan de Dios, son un querubín, ¿verdad? Pero en la realidad uno lo duda. Entonces, a experiencia de ustedes, principalmente tal vez usted que ha estado muy de la mano de estar recibiendo siempre a este tipo de personas para poder tomar la decisión si se le da a alguien o no, ¿verdad? O también mi esposa es buenísima recolectando un montón de víveres, de ayudas sociales, y aparece de todo. Hay gente que da ropa muy buena, hay gente que da ropa muy mala. Hay gente que sí, yo ayudo y no ayuda, ¿verdad? Entonces, el punto de vista suyo, ¿cuál sería? Es que a eso voy precisamente, o sea, si hay que basarse en la Biblia, fijo, o sea, yo no me puedo apartar de lo que Jesús dejó como mandamiento,
pobres siempre van a tener. Entonces, uno es que por más que nosotros demos, van a haber siempre necesidades hasta que este mundo se acabe, porque así lo dijo Jesús. Entonces, pensar que una iglesia, un país, un millonario va a erradicar la pobreza, estamos totalmente equivocados. Ese es uno. Dos, tenemos que llegar a las necesidades, y nuestra iglesia lo hizo ahora en pandemia, donde tuvimos que reestructurar todo lo que era ayuda, porque aquí mismo en San Rafael había hay muchas familias que están en necesidad y que no están siendo atendidas. Entonces, tuvimos que ver, porque aquí está lo interesante. Entonces, nosotros posteando en las redes para poder, ¿cómo se llama?, que la gente entendiera qué es lo que estábamos haciendo. Y a la par me escribe una señora de otra denominación, donde ellos han hecho lo mismo, pero sin redes. Entonces, las dos partes estábamos trabajando sobre lo mismo. Entonces ella me decía, viera que es muy importante porque hay gente que están en la lista suya que vienen aquí a pedir. Entonces, vamos a tener la gente que está criticando que nosotros estamos dando. Y del otro lado, gente que, entre comillas, dice que está necesitando, pero se está aprovechando de las iglesias, de los grupos, para aportar alimentación, para venderlas o hacer otras cosas. Entonces, el ser humano como tal, yo pienso que nunca vamos a poder decir estamos bien, estamos mal con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eso es algo que vamos a tener que estar lidiando siempre. Yo creo que es más de una convicción propia de uno como persona, ¿verdad? Y decir, me vale que la gente piense si estoy haciendo bien o mal, siempre y cuando que yo estoy aportando de mis bienes para eso. Y no estoy pensando en que voy a recibir un like o voy a recibir, qué bueno que está haciendo eso, o cosas así, porque estoy haciendo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Que es estar con los necesitados. Y aquí, pues, para que puedan hablar ellos. Y la otra parte es que si yo estoy en las redes hablando de que me ayuden económicamente y que esa plata se va dirigida a otra cosa que no sea la alimentación de los pobres, ahí es donde está el problema. ¿Me explico? Pero si todo ese dinero entra y así sale, yo pienso que es... O sea, usted dice que solo alimentación. No, Es que pero yo creo que es de... importante que dejar claro que una iglesia o institución, grupo que comienza a recoger públicamente cosas para ayudar, luego tiene que ser muy serio en dar cuentas de eso. Entonces yo creo que los videos ayudan a darle cuenta a la gente que donó, que efectivamente aquellas cosas llegaron a tales y tales personas. Yo creo que lo enfermizo de lo que tú mencionabas es si yo estoy publicando eso para ver cuántos likes tengo, ¿verdad? Y que inmediatamente que publiqué el video de mi persona dando o de mi institución dando. Y en realidad, ¿quién sos? Sí, entonces luego entro a ver cuántos likes tengo y me enfermo si tengo pocos. No, yo lo hice porque tenía que hacerlo. Y lo publiqué porque creo que puedo maximizar a través de la tecnología el testimonio que se da con eso. Correcto. Pero que si no obtiene likes, bueno, obtuvo likes, punto, ¿verdad? Eso no tiene que enfermarnos, no tiene que... Y no dice, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Exacto. Yo tengo digamos, algo que dijo Mario, que siempre va a haber crítica. O sea, siempre va a haber crítica. Y siempre va a haber gente que, digamos, que va a querer aprovecharse de la labor social, ¿verdad? Como dijo Mario ahorita, que hay gente que va y recoge unos víveres y va y lo revende. Yo siento que, digamos, el que va a pesar los corazones nuestros va a ser Dios. Es correcto. Nosotros tenemos, como dijo Mario, la pobreza no se va a acabar, pero si trabajáramos como que si pudiéramos acabarla, sería genial. De hecho, ¿verdad? tengo un dato... Pero digamos, eso que dice Mario, o sea, siempre va a haber crítica, siempre. Entonces nosotros deberíamos seguir haciendo cosas buenas porque nos mandan. O sea, nos mandan a hacerlo. Y ya la gente que quiera aprovecharse de eso, es que allá yo ellos. digo que no nos mandan. Es que es donde yo estoy tratando de descifrar y espero que también resolvamos algunas preguntas de la gente que está detrás de la cámara. Y es el punto de que no es que nos mandaron, es que usted mismo lo dijo ahora cuando estábamos conversando anteriormente, porque yo digo que no es por obras. ¿No? O sea, la obra porque no, entonces no el que tiene más dinero va a ganarse más el cielo. No, Dios no nos manda a nosotros a hacerlo por ganarnos nada. Él lo hace simplemente por amor a Él. Por amor. Por amor a Él. Pero... No sé si ese es el punto. Digamos, muy bien eso que usted está diciendo. Nuestras obras no nos van a salvar. Nos salva solo una cosa. Solo hay algo que nos salva. Y todos sabemos qué es, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros tenemos esa convicción,
¿verdad?, de que tenemos a Jesucristo, esas obras deben nacer por un fruto. Automáticamente. Sí, y van a hacerlo. Sí, pero no nos mandan. No nos mandan. Me explico, no nos obligan. Eso lo vemos en No, Santiago obligado, 2:14. bueno, mandado es una cosa y obligado es otra, ¿verdad? O sea, nada nos obliga, pero sí hay un mandato Ok. de amar al prójimo y un mandato de hacer buenas obras, es decir, Ok, amen a sus entonces sí hay un enemigos, mandato. den a los pobres, ¿verdad? El que te pida, dale, compartir, ¿verdad? Santiago, que tú mencionabas hace un rato cuando conversábamos fuera de cámaras, Santiago nos dice, la fe sin obras está muerta, o sea, no puedes simplemente darle palmaditas al hermano que está en necesidad y decirle que Dios lo bendiga y lo ayude, voy a orar por ti. Si yo tengo algo que le puedo dar, se lo tengo que dar. O sea, si hay un mandato, no estoy obligado porque Dios no obliga a nadie. O sea, la idea es que nazca por el amor, ¿verdad?, que Dios inspira en nuestros corazones. Pero sí hay una lucha de ego, digamos. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 25, cuando habla sobre cuando regresa Jesús, cuando es su venida, ¿verdad? Dice, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y viniste. Entonces le preguntan, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso contigo? Dice, en cuanto hiciste eso a mis hermanos, me lo hiciste a mí, ¿verdad? Entonces, al final y al cabo, sí nos está mandando, prácticamente nos está diciendo, o sea, si ustedes son seguidores míos, tienen que hacerlo. Y nos tienen que nacer, van a ser del parte del fruto, pero yo sí siento que nos mandan a hacerlo. Hay una lucha de ego. Yo quiero contar algo rápido. Nosotros hacemos una obra de teatro, ¿verdad? Y hemos ido a centros de restauración, hemos ido a cárceles, y yo soy una de las personas que cuando yo iba a hacer mi tesis, yo iba a hablar sobre las cárceles, y yo tenía mi idea, decía, los que están en las cárceles son la gente que debería trabajar, son los que deberían bretear y hacerse su propia comida y todo, ¿verdad? Y ahora, digamos, yo voy a esa cárcel, ¿verdad? Y uno va ahí y hay una lucha fuerte, porque a veces yo llego y yo en las redes he pecado de criticar, ¿verdad? Yo decía, qué desgraciado, o sea, eso, Te lo dejaron salir después. ¿verdad? Pero cuando uno está ahí, uno va y da el mensaje y uno dice, bueno, el mensaje es para ellos y Dios nos mandó. Y con el agradecimiento con que ellos lo reciben, y yo me puedo a pensar, Alejandro, ¿usted es bueno? No, yo no soy bueno. No Ni soy bueno, ni Ahora, guapo. hay un último Entonces, punto que se me está acabando el tiempo, ¿Qué diferencia hay entre mí que me y preocupa ellos? con la obra social, y es la dignidad de los recipientes de nuestra obra social. Porque a veces los exponemos muy feo, ¿verdad? Porque yo estoy en una necesidad y uno se siente gacho de que está en necesidad o no tiene nada que comer y lo sacan en redes aquí dándole a la señora y la señora poniendo las manos, de verdad, así nos está recibiendo. Yo creo que eso es atentar contra la propia dignidad de la persona. ¿Alguien ha reclamado? ¿Ustedes conocen a alguien que ha reclamado por eso, que no le gusta? Es decir, yo no he tenido de primera mano que alguien me lo reclame, pero sí lo puedo notar en la cara de las personas, ¿verdad? Y luego por experiencia propia, Incomodidad. cuando he estado en necesidades, ¿verdad? De niño y cuando sufríamos, o sea, ser el recipiente de la bondad de alguien como Sí, que incomoda siempre un poquito, ¿verdad? La fotografía. Y entonces fotografiarlo y sacarlo. Me parece que quizás ahí es donde sí podríamos salvaguardar un poquito eso, ¿verdad? Ajá. Que si fuimos a repartir comida, que no saque la foto aquí recibiendo, sino simplemente puedo sacar la foto de sí, las personas allí reunidas tal vez en un barrio y decir, bueno, andamos acá repartiendo cosas, pero no sacar esa foto donde la persona se le está dando, ¿verdad? Porque Más la dignidad de anonimato. de la persona. Hay un último punto, y es que aquí tengo una noticia que dice: baja confianza en el gobierno de Chávez ante imposibilidad de reducir la pobreza e inflación. Eso fue el 2 de noviembre, eso fue ayer. Hay un tema importante que hablábamos también detrás de cámaras, que era el hecho de que las personas creen que cuando el gobierno hace una buena obra, sí debe ser de alguna forma documentado, ¿verdad? Debe ser expuesto, y ahí sí. Ahí sí está bien. Ahí sí, o sea, que bien por hacer su trabajo, ¿verdad? Que bien por hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, son temas que vamos a dejar aquí picando nada más para que usted en su casa analice cuándo juzgamos más duro y cuándo juzgamos menos duro cuando alguien hace una obra social. Porque al fin y al cabo, ese es el punto, ¿verdad? Exacto. Amigos, los esperamos el próximo viernes en nuestro tercer episodio, aquí en Ventanas Podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y que les haya gustado. La próxima semana tenemos más información para ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego.